Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, nuestra segunda sesión de clase, dado que la primera ya la habíamos desarrollado y habíamos culminado ya con con la otra propiedad de los estimadores puntuales, el caso del estimador eficiente. En el tema que vamos a desarrollar el día de hoy se refiere también a la estimación de parámetros, pero utilizando otro método para hacer esa estimación, que viene a ser la estimación por intervalos, ¿no? Básicamente vamos a construir intervalos para estimar una media poblacional, una proporción poblacional, una diferencia de medias poblacionales, ¿de acuerdo? Ese será nuestro tema el día de hoy. Recuerden que esta semana tienen tarea individual número 4, correspondientes a la semana 6, ¿no? A los temas de la semana 6. Ya se ha habilitado y se cierra el día sábado a las 23:59. Muy bien, entonces pasemos a continuación a desarrollar el tema sin pérdida de tiempo, el tema de estimación por intervalos. Bueno, como ya habíamos desarrollado o habíamos comentado algunas semanas atrás respecto a los tipos de estimación que podemos realizar dos tipos de estimaciones de los parámetros. Estimación puntual, que mediante un valor fijo podemos hacer esa estimación, y la estimación por intervalos, que mediante los intervalos de confianza, llamados así, se puede encontrar un rango de valores posibles para la estimación del parámetro que se desea estimar, ¿no? Entonces, lógicamente, si uno pone la balanza, ¿cuál de los dos métodos es más, digamos, el que más confiable? Obviamente es la estimación por intervalo, ¿no? Porque aquí, obviamente, cuando construimos un intervalo de confianza, tenemos pues un rango de valores para poder elegir, ¿no? Bajo una cierta probabilidad, el valor estimado del parámetro, ¿no? Mientras que en el caso de la estimación puntual, solamente tengo una sola opción, un valor fijo, ¿no? Y ese sería el valor estimado del parámetro, ¿no? Pero que haya la posibilidad de que de repente ese valor que encontremos ni siquiera se acerca al valor real del parámetro, entonces ya no sería confiable entonces la estimación puntual. ¿Ya? Entonces, generalmente se opta por este método de la estimación por intervalos. Bueno, entonces la pregunta de cajón, ¿qué es un intervalo de confianza? Bueno, simplemente en el intervalo de confianza viene a ser un par de valores, ¿no? Un par de valores, un par o varios pares de valores, y entre los cuales se va a estimar el valor del parámetro que lógicamente se quiere calcular. Y ese intervalo que vamos a construir con esos par de valores, lo vamos a hacer bajo cierta probabilidad de acierto, ¿no? Acierto de que el verdadero valor del parámetro estimado se encuentre en el intervalo. Entonces, esos dos números, obviamente, me van a establecer un intervalo, ¿no? Pero eso se calcula, se halla a través de los datos de una muestra. O sea, en otras palabras, el intervalo de confianza a construirse se hace a través de la información muestral, ¿de acuerdo? A través de la información muestral. Entonces, la muestra me va a proveer de la información necesaria para poder construir el intervalo de confianza. Ahora, la probabilidad de que el valor del parámetro, ¿no? El valor estimado del parámetro se encuentre en ese intervalo que vamos a construir, se llama el nivel de confianza, ¿no? Y lo vamos a simbolizar así, de esta manera: uno menos alfa es el nivel de confianza, es una probabilidad, ¿no? Entonces, cada vez que yo construya un intervalo de confianza para estimar algún parámetro, tengo que hacerlo bajo una probabilidad, o sea, bajo un nivel de confianza, ¿no? Eso es, digamos, algo
necesario para construir el intervalo de confianza. Aquí, por ejemplo, en este esquema que estamos observando, esas líneas que ustedes observan son intervalos de confianza, pero podemos observar que hay algunas líneas que no contienen al valor del parámetro, ¿no? Por ejemplo, esta línea no contiene el valor del parámetro. Esta otra línea no contiene el valor del parámetro. Y las otras sí, de alguna manera están conteniendo al valor estimado del parámetro, ¿no? Entonces, eso trae como consecuencia que verdaderamente cuando construyamos intervalo de confianza es necesario, ¿no? Establecer una probabilidad, un nivel de confianza, ¿de acuerdo? Un nivel de confianza. El nivel de confianza y la amplitud del intervalo, ¿no? Están relacionados, de alguna manera se relacionan, porque si nosotros tenemos intervalos amplios, ¿no? Entonces tenemos más probabilidad de acierto de que el valor del parámetro se encuentre en el intervalo. Mientras que si tenemos intervalos cortos, pequeños, ¿no? Entonces nuestra probabilidad será pues muy remota para que el valor del parámetro estimado se encuentre en el intervalo. Entonces, de alguna manera, tanto la amplitud del intervalo como el nivel de confianza están íntimamente relacionados. ¿Cómo explicaríamos, ¿no? El valor del nivel de confianza, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, yo quiero construir un intervalo de confianza con 95%, 98, 97, 99%, ¿no? Pero ¿cómo explicaríamos ese valor porcentual? ¿Qué significa 95%? ¿Qué significa 98%, 97%, etcétera? ¿Ya? La explicación radica en lo siguiente. Es una explicación literal en la cual supongamos que tenemos 100 muestras aleatorias de tamaño n, ¿no? Recordar que las muestras siempre nos proporcionan información muestral para construir intervalo de confianza. Entonces, de 100 muestras aleatorias de tamaño n, ¿no? Cabe la posibilidad de que 5 de esas muestras nos lleven a construir intervalos que no contengan al valor estimado del parámetro, ¿no? Y los 95 restantes, ¿no? Los 95 restantes, o sea, los 95 tamaños de muestra, las 95 muestras restantes sí nos darán intervalos que contengan al valor estimado del parámetro. Eso es lo que quiere decir el 95%, el valor porcentual, ¿no? ¿Ya? El valor porcentual, ¿no? El valor, ¿no? El valor porcentual. Eso es lo que quiere decir. Entonces, generalmente cuando construyamos intervalo de confianza, lo vamos a hacer siempre con valores altos de nivel de confianza. No sería dable que uno construya un intervalo de confianza con, por decir, 8% de confianza, ¿no? Eso sería, pues, no sería correcto, ¿no? Que, digamos, no es erróneo, porque yo puedo construir intervalo de confianza con 8%, nadie me lo impide, pero la exactitud, obviamente, de que el intervalo contenga el parámetro es muy remota, ¿no? Porque el nivel de confianza es muy pequeñito, ¿no? 8%, 7%, 5%, ¿no? Entonces la idea siempre es tomar valores altos del nivel de confianza. Ahora, ¿cuáles son los elementos que obviamente yo tengo que tomar en cuenta para construir un intervalo de confianza? Ya hemos mencionado que el intervalo de confianza se construye a través de dos números, ¿no? Esos números son los límites inferior y límite superior, ¿no? Esos dos números son el límite inferior y el límite superior. Pero aparte de ello, también otro elemento importante es el valor de la estimación puntual del parámetro, ¿no? Por ejemplo, aquí he colocado este valor es la estimación puntual de la media poblacional, ¿no? La estimación puntual de la media poblacional es la media muestral. La proporción muestral sería la estimación puntual de la proporción poblacional. La varianza muestral sería la estimación puntual de la varianza poblacional.
¿no? Entonces, ese valor también tiene que ser conocido. Y luego también considerar este número, el margen de error, ¿no? Porque si yo a la estimación puntual le resto el margen de error, voy a obtener el límite inferior. Y si le sumo el margen de error, voy a obtener el límite superior, ¿no? Entonces son elementos, son insumos que necesito para construir un intervalo de confianza, ¿no? Y obviamente también el nivel de confianza, ¿no? ¿Ya? El nivel de confianza que es muy necesario para construir un intervalo de confianza. Ahora, ¿cómo yo accedo a, digamos, utilizar la, llamémoslo así, ¿no? La estructura, la fórmula para construir intervalo de confianza, ¿no? ¿Cómo llego a él, ¿no? En la estadística matemática se ha considerado un método para poder obtener las expresiones, las fórmulas, las estructuras para construir intervalo de confianza, ¿no? Para los diferentes parámetros. Ese método se llama el método del pivot, ¿no? El método de pivot es un método estadístico matemático que me ha servido para poder obtener, ¿no? Esas estructuras para poder construir intervalo de confianza. El pivot es una función que depende o está en función de la muestra y también del parámetro que se desea estimar. Entonces, el procedimiento obviamente trajo como consecuencia el obtener, ¿no? Las estructuras para construir intervalo de confianza. Por ejemplo, si comenzamos a estudiar a continuación el intervalo de confianza para la media poblacional mu, vamos a ver aquí que tenemos dos casos. El primer caso es cuando la varianza poblacional es conocida. Cuando la varianza poblacional es conocida, la estructura para construir un intervalo de confianza, ¿no? Es de esta forma, ¿no? Es de esta forma, donde obviamente yo tengo un límite inferior y un límite superior. Entonces, para hallar esos límites necesito conocer la estimación puntual del parámetro, en este caso media muestral, necesito conocer la desviación estándar poblacional, que sí es conocida porque la varianza poblacional es conocida, el tamaño de muestra y este factor, este número z de 1 menos alfa medios. Este valor z se llama índice de confianza, ¿no? Que es parte obviamente del intervalo de confianza. Ahora, este producto z por sigma entre la raíz de n, todo este producto viene a ser el margen de error precisamente, ¿no? Tanto para el límite superior como para el límite inferior, ¿no? El margen de error. Y bueno, en el caso de que yo no conozca la población, el tamaño de la población, o sea, considero una población infinita, entonces utilizaría esta estructura para hallar el intervalo de confianza de la media poblacional. Pero en el caso de que yo tenga conocido el tamaño de la población n mayúscula, entonces el intervalo de confianza para la media va a ser afectado precisamente por ese tamaño de muestra. ¿De qué manera se le va a agregar a cada límite, tanto al inferior como al superior, un factor de corrección por población finita, ¿no? Este cociente, tamaño de población menos tamaño de muestra entre tamaño de la población menos uno, y se le agregará al límite inferior y al límite superior, ¿no? Ingresarán a ambos límites como una raíz cuadrada, ¿ya? Pero lo que está dentro de la raíz se llama factor de corrección. Eso lo utilizaré únicamente cuando conozca el tamaño de la población, ¿de acuerdo? De esa manera. Ahora, para llegar a esta estructura, ¿no? Para llegar a esta estructura, entonces se utilizó, aquí estamos viendo, se utilizó el pivot, ¿no? En este caso se ha considerado al pivot como una variable z, es una función que precisamente está en términos de el parámetro que se desea estimar y el tamaño de la muestra. Entonces, a través de este pivot, ¿no? Se hizo el procedimiento correspondiente para poder obtener la estructura que me lleve a construir un intervalo de confianza, ¿no?
Entonces, esto que está aquí es precisamente esta estructura, esta fórmula, ¿no? Entonces, este es acá, ¿no? Esta es la justificación, ¿no? Porque a veces preguntaban por qué, ¿de dónde sale esta fórmula, ¿no? ¿Cómo se ha obtenido? Esta es la justificación, precisamente, utilizar el método del pivot para poder llegar a la estructura del intervalo de confianza de la media poblacional. Bueno, este es el caso cuando la varianza poblacional es conocida, pero el caso 2, cuando la varianza poblacional es desconocida, la estructura del intervalo de confianza de la media ahora tiene esta forma, esta estructura, ¿no? Que ya cambia respecto a la anterior, ¿no? ¿No? ¿Cuáles son los cambios? Obviamente, al no conocerse la varianza poblacional, entonces se considera la desviación estándar muestral y el índice de confianza para este caso es una T, ¿no? Una T de alfa medios n-1. T, este valor T, yo lo tengo que hallar, calcular con la tabla de la T de Student, ¿no? Para una probabilidad de alfa medios y n-1 grado de libertad. Entonces, este producto T por S entre raíz de n, eso es el margen de error, ¿no? El margen de error, tanto en el límite superior como en el límite inferior, ¿de acuerdo? Y de esa manera se construye el intervalo de confianza para la media poblacional. En el caso de que el tamaño de la población se conozca, introducimos el factor de corrección a ambos límites como raíz cuadrada en ambos límites, ¿no? Raíz cuadrada del factor de corrección. Ahora, ¿cómo se llega a esta estructura? Igual, se ha utilizado aquí el pivot, en este caso T es el pivot, que está en función de la media poblacional, parámetro que se quiere estimar, y el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, a partir del pivot, se llegó, ¿no? Mediante todo un procedimiento, se llegó a la expresión o la estructura del intervalo de confianza de la media poblacional, ¿no? Así se llega a la expresión para el intervalo de confianza, ¿no? Para la media poblacional. Es esta la justificación, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces nosotros vamos a manejar generalmente el caso 2, ¿no? Porque generalmente las varianzas poblacionales son siempre desconocidas, ¿no? Y el tamaño de la población también muy remotamente se conocen tamaños de población, por lo tanto, nuestro intervalo de confianza que vamos a construir tiene que ser así, de esta forma, ¿no? De esta manera construiremos nuestro intervalo de confianza. Bien, bueno, como el tema de intervalo de confianza ya está dentro de la estadística inferencial, entonces en los desarrollos de los pequeños casos que vamos a ir resolviendo, ahí sí vamos a poder aplicar el razonamiento cuantitativo, ¿no? Ahí sí lo vamos a poder hacer porque obviamente los casos se prestan para eso, ¿no? Poder aplicar razonamiento cuantitativo. Sabemos que el razonamiento cuantitativo lo podemos aplicar mediante las cuatro dimensiones: interpretación, representación, cálculo y el análisis argumentación, ¿ya? Entonces, en el intervalo de confianza lo vamos a hacer. En este caso, por ejemplo, no es un ejercicio que ya está resuelto, como ustedes pueden observar. Es un caso de la empresa Osram Electronics, ¿no? Que es una empresa que fabrica em, focos, ¿no? Focos electrónicos. Entonces, el texto de caso nos dice que la duración promedio de los focos que fabrica Osram Electronics es de 70 horas, ¿no? Es la duración habitual promedio de los focos que fabrica esta empresa. La mejora continua lleva a Osram a fabricar focos con un nuevo filamento, ¿no? O sea, quieren mejorar, obviamente, esos focos. El jefe de control encargado de verificar la duración de estos nuevos focos seleccionó al azar una muestra de 50 focos y encontró que el tiempo promedio de duración
de estos 50 focos es de 76 horas con una desviación estándar de 12,6 horas. Esos dos valores son las informaciones muestrales, ¿no? Lo que les decía en la parte teórica. En base a esta muestra y con un nivel de confianza del 95%, estime la duración promedio de los focos con el nuevo filamento y dé la recomendación a ORRAM. Resuelva el caso con la dimensión de razonamiento cuantitativo, ¿no? Suponga que la duración tiene distribución normal. Muy bien, entonces se empieza obviamente el desarrollo con la interpretación, que es el planteamiento o la redacción del problema. Recordar que el problema siempre está relacionado con la decisión que se va a tomar. En este caso, la decisión que se va a tomar es si es que se recomendará a ORRAN la fabricación de estos nuevos focos, ¿no? Con nuevos filamentos. ¿Ya? Entonces, en este caso, se ha redactado la interpretación como pregunta, ¿no? Porque ahí tenemos posibilidades, redactarlo como objetivo o como pregunta. En este caso se ha redactado como pregunta, donde dice, ¿no? Su redacción dice, ORRAN Electron deberá fabricar los focos con este nuevo filamento, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Que obviamente ahí está involucrando a la decisión que se va a tomar. En cuanto a la representación, tenemos que identificar o definir la variable en estudio. En este caso, la variable principal de estudio es la duración de los focos en horas. En cuanto a la herramienta estadística, vamos a construir un intervalo de confianza para la media, ¿no? ¿Por qué? Porque el construir un intervalo de confianza para la media, es decir, para la duración promedio de los focos, ese intervalo yo lo tengo que comparar con este valor referencial habitual, ¿no? Que es la duración promedio de los focos de ORRAN, ¿no? Que es 70 horas. Si el intervalo es mayor a 70 horas, entonces sí se le debe recomendar a la empresa ORRAN Electronic fabricar estos nuevos focos con nuevos filamentos, ¿no? Por eso que se va a construir un intervalo de confianza de la duración promedio. En cuanto a los datos, ya estamos aquí en el cálculo, los datos N, 50 focos, el tamaño de la muestra, que es dato, media muestral y deviación estándar muestral también son datos. La varianza poblacional es desconocida, ¿no? Dentro del texto del caso no nos hablan de varianza poblacional, de tal manera que no es conocida ese valor. El nivel de confianza que vamos a emplear para el intervalo de confianza es del 95%, es decir, 1 menos alfa es 0,95. Por lo tanto, alfa es 0,05. Alfa medio sería 0,025. Por lo tanto, T, el índice de confianza T para alfa medios de probabilidad 0,025 con n menos 1 grado de libertad, o sea, 50 menos 1, 49. Este valor de T lo tenemos que hallar en la tabla T, ¿no? Hallar en la tabla T. El T de 0,025 con 49 grados de libertad. ¿Ya? Esta es la tabla T y busquemos, ¿no? 45 grados de libertad, ¿no? Para una probabilidad de 0,025. ¿No? Por ahí está, ¿no? Perdón, 49, ¿no? 49 grados de libertad. Ujú, ahí está. 2,0096, ¿no? 2,0096. ¿Ya? Ese sería el valor del índice de confianza. Y luego construimos el intervalo de confianza con la estructura, pues, ¿no? Con esta estructura que habíamos visto en la teoría, ¿no? Ahí vamos a reemplazar tanto para el límite inferior como para el superior la estimación puntual de la media poblacional, que es la media muestral, el índice de confianza, que se ha calculado con la lectura de la tabla T, la desviación estándar muestral y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, eso lo reemplazamos en la estructura y hallamos los límites, ¿no? Límite inferior y límite superior. En el análisis de argumentación, lo primero que tengo que hacer es interpretar el intervalo de confianza que hemos construido.
Siempre mencionar al nivel de confianza. Con un nivel de confianza del 95%, la duración promedio de los focos se encuentra en este intervalo, ¿no? Que hemos hallado. ¿De acuerdo? Ahora, el intervalo de confianza que nos da la duración promedio de los focos con el nuevo filamento, al compararlo con 70 horas, ¿no? Que es la duración promedio habitual de los focos, resulta que el intervalo es mayor a 70, ¿no? O sea, todos los valores del intervalo son mayores a 70 horas, ¿no? Entonces, como la duración promedio de los focos en el intervalo son mayores a 70 horas, entonces Osram Electronics sí debe fabricar los focos con este nuevo filamento, ¿no? ¿Y por qué? Porque obviamente va a haber mayor duración promedio en esos focos con el nuevo filamento. Bueno, esa sería, digamos, la solución, el desarrollo de este caso, ¿no? Y aquí hemos aplicado razonamiento cuantitativo, ¿no? ¿Ya? Ahora, una alternativa para poder obtener el intervalo de confianza también es utilizando este nuevo software que al inicio del ciclo también les comenté, que es el R Commander, ¿no? El R Commander. Aquí en el aula virtual está una guía de instalación del R y R Commander, ¿ya? Entonces ustedes pueden instalar ese software porque es un software libre, no tiene costo, ¿no? Es un software netamente estadístico, el R Commander, ¿no? Primero tienen que instalar el R y luego el R Commander, ¿no? Las versiones van cambiando con el tiempo. Esta guía se, se, se hizo para sí, para la versión 4.4.3, ahora estamos ya con la versión 4.5, ¿no? Pero igual funciona, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tenemos todo el paso a paso para que ustedes puedan instalar, ¿no? Primero el R y después el R Commander, ¿de acuerdo? Y eso obviamente nos va a servir para poder trabajar estadística inferencial, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero comprobar, ¿no? Estos límites inferior y superior, en este caso, ¿ya? Yo puedo utilizar el R Commander, ¿ya? Aquí he cargado solamente el R, ¿ya? Pero cuando yo quiero cargar el R Commander, simplemente me voy aquí a paquetes y debo cargar esa extensión de el R, ¿no? Que es el R Commander, ¿no? Para nuestros propósitos, ¿no? Este es el RCMDR, que es el paquete R Commander, ¿no? Pero lo que vamos a utilizar es este otro paquete, ¿no? El RCMDR, el plugin TeachStat. ¿Por qué? Porque al cargar este paquete en el R, ¿no? Que obviamente este es el R Commander también, se va a mostrar un menú que se llama estadística básica. Y ahí dentro de ese menú está estadística inferencial. Si yo le doy a OK o aceptar, entonces dentro de un momento va a cargar el R Commander, ¿no? Y poder, ahí está, ¿no? Poder realizar eso que estamos mencionando, ¿no? El intervalo de confianza, ¿no? Yo les decía que el R plugin, el RCMDR plugin, es porque aparece allí estadística básica. Si yo solamente cargo el paquete RCMDR, el R Commander hacia secas, este menú no va a aparecer. Ya, claro que aparece este menú de estadística, ¿no? Pero cuando quiero hacer, por ejemplo, intervalos de confianza, algunas aplicaciones están deshabilitadas, ¿no? En cambio, con él sí puedo hacerlo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, fíjese, intervalo de confianza, contraste de hipótesis, ¿no? Con intervalo de confianza podemos realizar intervalo de confianza para la media, para la varianza y para la proporción. ¿Ya? En cuanto yo cargue
datos de una muestra, intervalo de confianza para las medias automáticamente se habilita. Igual para intervalo de confianza de la varianza, ¿ya? Pero mientras no cargue nada, entonces obviamente, ¿cómo voy a realizar intervalo de confianza para la media si no tengo nada cargado, ¿no? Ahora, en este caso, fíjense, de este ejercicio, ¿no? Aquí, en este caso, yo no tengo ninguna tabla de datos, ¿no? No tengo ni una muestra de datos. Lo que yo tengo son datos llamados resumidos, es decir, cuando a mí me dan los datos ya calculados, como la media muestral, la desviación estándar muestral, esos se llaman datos resumidos. Entonces, hacer intervalo de confianza con datos resumidos en el R-Commander, no hay una opción específica para utilizar datos resumidos en el R-Commander, ¿ya? Entonces, cuando yo esté en ese, no es problema, ¿no? Si yo estoy así en esa situación, entonces se suele utilizar códigos, ¿no? Para construir intervalo de confianza. Aquí, por ejemplo, tengo los códigos, ¿no? Para poder construir el intervalo de confianza de este ejercicio. Y esto servirá, digamos, como un molde para que cuando ustedes tengan un ejercicio parecido con datos resumidos, simplemente van cambiando los valores. Cuando uno ingresa el valor al R-Commander o también al R, lo ingresa como objeto. Por ejemplo, aquí yo estoy ingresando el tamaño de la muestra, ¿no? Que es 50. Lo habitual es que yo, por ejemplo, diga, ¿no? N será igual a 50, ¿no? Pero en el R y en el R-Commander generalmente no utilizan el signo igual, sino utilizan el signo menor y el signo guión, así. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de 50 le estoy asignando a este objeto, ¿no? Al objeto n. Así se le va a ingresar los datos. 76, que es la media muestral, le estoy asignando a este objeto llamado media, ¿no? 12.06, que es la desviación estándar, le estoy asignando al objeto SD, ¿no? Que para mí es la desviación estándar. O sea, es como que darle nombres, ¿no? A los valores. Y así voy construyendo, ¿no? Por ejemplo, el límite inferior. A él, a este objeto, límite inferior, le voy a asignar esto aquí, que básicamente viene a ser la formulita para el límite inferior, ¿no? La media menos el índice de confianza multiplicado por la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer simplemente es copiar el código, ¿no? Esos códigos, los copio y los voy a pegar aquí en R-Commander, ¿no? El R-Commander tiene dos ventanas. Esta ventana es llamado el R-Script, donde aquí yo puedo utilizar este espacio para poder, digamos, pegar allí, construir allí códigos, ¿no? Sentencias, ¿no? Para luego ejecutarlos. Y en la parte inferior tenemos la ventana de salida, ¿no? Entonces aquí voy a pegar este código, ¿tá? Y luego voy a proceder a ejecutarlo, ¿no? Ejecuto y ya tengo el límite inferior y el límite superior, ¿no? Que lógicamente son los mismos valores que hemos obtenido, digamos, de manera manual, ¿no? Utilizando nuestra calculadora, hemos obtenido el límite inferior y el límite superior, y también en el R-Commander se obtiene lo mismo. ¿Estamos? Pero de una manera más rápida, ¿no? Porque aquí hay que calcularlo, ¿no? Multiplicar, dividir, etcétera. Acá es más rápido, ¿no? Es una alternativa, entonces, utilizar este software. ¿Estamos? Es una alternativa. Bien, veamos a continuación un ejercicio que vamos a desarrollar de intervalo de confianza en la media. Aquí, como podemos ver, sí ya hay una tablita de datos, ¿no? Entonces aquí ya no voy a utilizar código porque ya tengo la tabla y lo puedo cargar al R-Commander y ya puedo utilizar esa ruta para hallar el intervalo de confianza.
Ya, entonces aquí tenemos el caso de Perúban, ¿no? El caso de Perúban. Dice, Perúban es una institución bancaria de Lima que proporciona una amplia gama de servicios financieros a sus clientes. Desea invertir en la bolsa de valores en acciones del mercado de cobre. Un corredor de bolsa de Nueva York le asegura a Perúban que la cotización promedio asociado con el mercado de cobre es menor a $90 por libra y por ello debe comprar ese tipo de acciones, ¿no? Pero Perúban tiene sus dudas, ¿no? O sea, está dudando de lo que ha mencionado este corredor de bolsa. Tiene sus dudas al respecto y ha encargado a un agente realizar la estimación de la cotización promedio asociado con el mercado de cobre. Por lo tanto, el agente va a tomar una muestra de las cotizaciones de 10 días de los últimos 3 meses para el mercado de cobre, ¿no? O sea, ha obtenido esta muestra de datos de la cotización de, el- de la cotización de las acciones, ¿no? Del mercado de cobre. Y aquí tenemos esta muestra, ¿no? Todos son 10 datos, ¿no? De la cotización de las acciones del mercado de cobre. Estime, estime con 90% de confianza la cotización promedio del cobre, o sea, de las acciones del cobre, y diga y diga qué le puede recomendar a Perúbam, ¿no? Y lógicamente si tenga que comprar este tipo de acciones o no comprar ese tipo de acciones. Suponga que la cotización del cobre tiene distribución normal, resuelve el caso con las dimensiones de razonamiento cuantitativo. Sugerencia: si desea utilizar el R-Commander, debe crear nuevo conjunto de datos en el menú datos y digitar los datos del ejercicio, o sea, de la muestra, ¿no? Estos datos. De esa manera podemos cargar los datos a R-Commander. Muy bien, entonces empecemos con el desarrollo del ejercicio, ¿no? Que es el caso de Perú. Entonces ahí vamos a redactar el problema que se presenta en el caso, ¿no? Como Perúban tiene que decidir si es que va a comprar ese tipo de acciones, entonces el problema lógicamente está relacionado con la decisión. Vamos a escribir la interpretación como objetivo, ¿no? Entonces siempre debemos comenzar con el verbo, ¿no? Para objetivo, ¿no? Hay verbos determinar, hay verbo analizar, hay verbos identificar, son verbos adecuados para poder este, de redactar un objetivo, ¿ya? Entonces, en este caso voy a utilizar el que más habitualmente se utiliza, ¿no? Em, determinar si Perúban, ¿no? Em, deberá comprar, ¿no? Acciones del mercado de cobre. Determinar si Perúban deberá comprar acciones del mercado de cobre. ¿Está? Entonces ya tengo la interpretación, ¿no? Ahora pasamos a la representación, en la cual tengo que identificar o definir la variable en estudio, ¿no? En este caso, la variable que se está analizando es la cotización de las acciones del mercado de cobre. Y esto está dado en dólares por libra, ¿no? Esa sería la variable en estudio. Nuestra herramienta estadística ya habíamos inicialmente mencionado que lo que vamos a utilizar aquí, lógicamente, es un intervalo de confianza para la cotización promedio, ¿no? ¿No? O simplemente intervalo de confianza para la media poblacional.
Muy bien. Pasemos al cálculo. En el cálculo, la varianza poblacional no se conoce porque dentro del texto no nos hablan de varianza poblacional, por lo tanto lo considero como desconocida, ¿no? Varianza poblacional desconocida. El tamaño de muestra, ¿no? Es el tamaño de esta tablita. Son 10 datos que tenemos ahí, ¿no? Y a partir de esta muestra yo tengo que calcular la media muestral y la desviación estándar, ¿no? Para eso puedo utilizar una calculadora o puedo utilizar el Excel. Si estos datos los llevo al Excel, a una hoja Excel, ¿ya? Ahí están los datos en una hoja Excel, ¿no? Estos datos los he llevado aquí. Entonces puedo calcular la media y la desviación estándar. El Excel me provee de una función para calcular la media o promedio, ¿no? Esa función se llama precisamente el promedio. Promedio es una función en Excel que me va a calcular la media de estos datos. Entonces yo tengo que seleccionar simplemente los datos, ¿no? Y ya tengo la media. En el caso de la desviación estándar, aquí voy a utilizar otra función que se llama el desvet.m. El desvet.m es una función en Excel que me va a calcular la desviación estándar para una muestra, ¿no? Porque también hay desvet.p que me calcula la desviación estándar, pero de una población, ¿ya? Entonces, como esos datos corresponden a una muestra, tengo que hallar la desviación estándar muestral. Seleccionamos los 10 datos y ya tengo la desviación estándar. Bueno, entonces mi media es 79.03. Y mi desviación estándar, que lo puedo trabajar con todos los decimales, ¿no? O para la comodidad, uno puede trabajar con 3 o con 4, ¿no? En este caso lo voy a trabajar con 4, 6.4631. En ambos casos, su unidad de medida es dólares por libra, tanto la media como la desviación estándar. Ahora, el nivel de confianza es de 90%. 1 menos alfa, 0.90. Despejando el alfa nos daría 0.10. Alfa medio sería 0.05, ¿no? Eh, por lo tanto, el T de alfa medios, o sea, el T de 0.05, con n menos 1 grado de libertad, o sea, con 9 grados de libertad, eso lo tengo que hallar en la tabla T, ¿no? Entonces busco en la tabla T 0.05 con 9 grados de libertad. 0.05 con 9 grados de libertad, el valor es 1.8331. 1.8331. Ese es el valor de T, el índice de confianza, ¿no? Entonces todo lo voy a reemplazar en la estructura que habíamos visto, ¿no? En la estructura para el intervalo de confianza de la media, aquí. Ahí lo reemplazo. Entonces, la estimación puntual, o sea, la media muestral es 79.03, más menos el índice de confianza, que es el valor de T, 1.8331, multiplicado por la desviación estándar muestral, 6.4631,
y sobre la raíz cuadrada de n, que es 10. El signo menos será para el límite inferior y el signo más será para el límite superior. Entonces ahí tengo que hallar los límites, ¿no? Ya. A ver, vamos a llevar esto al Excel y ahí podemos calcular. Ya, entonces el límite inferior y el límite superior. Ahí voy a hacer la operación. 79.03 multiplicado por 1.8331 por 6.4631 sobre la raíz de 10. A ver, este es menos. Menos. ¿Ya? Entonces, esa es la operación ya. ¿Ya? Y el superior, obviamente, simplemente aquí le cambio el signo. Ya no es menos, sino ahora es más. Y el superior, ¿no? Entonces ya tengo el intervalo de confianza. En cuanto al análisis y argumentación, primero hay que interpretar el intervalo, ¿no? Entonces decimos, con un nivel de confianza del 90%, la cotización promedio de las acciones del mercado de cobre se encuentra contenido en el intervalo, ¿no?, que hemos hallado, en este intervalo. Esa es la interpretación del intervalo, ¿no? Y obviamente notamos que tanto el límite inferior como el límite superior y todos los valores que están dentro del intervalo, al compararlo con $90, es menor, ¿no? Es menor. Entonces, como el intervalo es menor a $90 por libra, entonces obviamente se está cumpliendo lo que el corredor de bolsa de Nueva York le aseguró a Perúban, ¿no?, que la cotización promedio asociada con el mercado de cobre es menor a $90 por libra y por ello debe comprar este tipo de acciones. Entonces, como el intervalo es menor a $90, entonces se le recomienda a Perúban comprar ese tipo de acciones.
de esa manera. Ahora, también puedo obtener el intervalo de confianza utilizando RCommander. Para eso tengo que cargar primeramente los datos, ¿no? A RCommander y luego ya hacer el proceso. Entonces, si me voy a RCommander, voy a cargar los datos. Entonces, aquí en el menú datos, tengo que crear un nuevo conjunto de datos y le doy cualquier nombre, ¿no? En este caso puede ser así, ¿no? Cotizaciones. Aceptamos y automáticamente RCommander me proporciona la estructura para poder ingresar los datos, o sea, la tablita, ¿no? Una tabla, la cual puedo añadir columnas, puedo añadir filas, ¿no? Como son 10 filas, entonces por defecto sale una fila, le tengo que añadir 9 filas más para tener las 10 filas. ¿No? Entonces nuestra variable, aquí le voy a colocar el nombre, ¿no? Es la cotización, ¿no? De esas acciones. Y aquí voy a pegar los datos. Estos datos, ¿no? Los pego aquí, ¿ya? Los puedo pegar directamente a Excel o los puedo digitar, ¿no? Los pego o los puedo digitar. Entonces aceptamos. Si quiero comprobar que los datos están cargados, entonces aquí puedo abrir editar o visualizar conjunto de datos, ¿no? Si abro editar, ahí están los datos de cotización. Entonces, ahora sí, ya tengo cargados los datos, ahora sí voy a utilizar estadística básica, inferencia estadística, intervalo de confianza. Ahora sí, fíjense, ya tengo habilitado esta aplicación, intervalo de confianza para una media. Si yo ingreso a él, ¿no? Intervalo de confianza para la media, ¿no? Se me va a mostrar la ventanita. Aquí tengo que elegir la variable que viene a ser la variable de estudio, ¿no? Que está en la tabla de datos. La varianza es desconocida. El nivel de confianza es del 90%, ahí le cambio. Y esto lo dejo tal cual, no lo toco para nada y aceptamos. Y esta es la solución en RCommander. Esta es la solución con RCommander. El intervalo de confianza tiene los límites, ¿no? Que habíamos hallado manualmente. Entonces, de esa manera también puedo hallar el intervalo de confianza con RCommander. ¿Correcto? Es otra opción. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna consulta? ¿Va quedando claro? Sí, profesor, todo claro. Profesor, ¿puede volver a repetir la parte donde ingresó los nuevos datos en la del Excel, en el de recomendar? ¿Cómo lo ingresó? Ahí ya, sí. Mm,
Tú debes tener, pues, los datos aquí en una columna de datos, ¿no? Como los tengo aquí, para que se facilite ingresar estos datos, o sea, copiarlos al R Commander. Entonces, lo que hago simplemente es aquí, ingresar este menú datos, nuevo conjunto de datos. Bueno, el R Commander me pide un nombre específico, ¿no? Ahí yo le he puesto cotizaciones, ¿ya? Cotizaciones y le doy a aceptar. Ahí vamos a ponerle acá, aceptamos, ¿no? Como me dice que ya hay uno, entonces le voy a dar sí, sobre escribir, y automáticamente R Commander me crea un espacio para poder ingresar los datos, ¿no? Puedo añadir más columnas y más filas, ¿no? Como yo tengo 10 filas, 10 datos, añado aquí, aquí le pongo el nombre de la variable, ¿no? Y aquí pego, ¿no? Los datos de Excel. Todos estos datos los copio y los pego aquí. ¿Ya está? Una vez que pegué, ya puedo aceptar, ¿no? Con eso ya he cargado los datos, ¿no? Cotizaciones. Quiero verificar que están allí. Ahí está, ¿no? O también aquí, ¿no? Por visualizar conjunto de datos, también aquí, ¿no? Pero esto siempre se pega muy al costado. Por aquí está. Por ahí debe estar. ¿Ya? Mejor usar el de acá, ¿no? Porque él se sale. Él cuando tú lo visualizas siempre está bien al costado. Ahí está, ¿bien? Ya, esa es la manera de ingresar, ¿no? Cargar los datos a R Command. Ya, a ver. Ya hemos trabajado entonces el intervalo de confianza en la media, ¿no? Resolviendo este caso de Perú-Ban, pero también podemos construir intervalo de confianza para la proporción poblacional, que es otro parámetro, ¿no? La estructura para el intervalo de confianza de la proporción poblacional, ¿no? Es esta que estamos mostrando, que también esta estructura, esta fórmula se ha obtenido utilizando ese método estadístico matemático del pivot, ¿ya? Y al final se obtiene esta fórmula, ¿no? Esta estructura, en la cual para hallar el límite inferior y el superior necesito conocer la proporción muestral, que es la estimación puntual de la proporción poblacional. Necesito conocer el tamaño de la muestra y el valor del índice de confianza. En este caso es el Z de 1 menos alfa medios. El 1 menos alfa medios yo lo deduzco a partir del nivel de confianza, que es 1 menos alfa. ¿Ya? Entonces, este es el intervalo para el caso en la cual el tamaño de la población no la conozca o la considere como población infinita. En el caso que sí conozca el tamaño de la población, entonces agregarle a cada límite el factor de corrección como raíz cuadrada, ¿no? Como raíz cuadrada a ambos límites. ¿De acuerdo? Bien, esto sería entonces el intervalo de confianza para la proporción poblacional. Aquí tenemos un caso que ya está resuelto, ¿no? Como ejemplo, el caso del servicio de la línea azul. Dice que en una encuesta realizada a 500 personas acerca de la opinión que tienen sobre el servicio de la Ruta 18, línea azul, se obtuvo la siguiente información resumida en el siguiente gráfico. Tenemos un gráfico de barras, ¿no? Producto de una encuesta a la cual se les pidió la opinión de las personas sobre el servicio de la línea azul. Los que dijeron muy bueno, alrededor de 180 personas, bueno son 103, regular 102, malo 50 y muy malo 65. Los valores que están encima de las barritas son las frecuencias absolutas. Si nosotros sumamos estas frecuencias absolutas, me va a dar el total de la muestra, que es 500, ¿no? 500 personas. Considere que la persona
tiene una opinión satisfactoria si respondió que el servicio brindado por esta ruta es bueno o muy bueno. Bueno o muy bueno. Luis Silva, gerente del área urbana, realizará una mejora en el servicio si este porcentaje es menor al 50%. Aquí, esta persona, este gerente, Luis Silva, va a tomar una decisión de realizar mejoras en el servicio, pero siempre y cuando se compruebe que el porcentaje de los que dijeron como respuesta bueno, muy bueno, sea menor al 50%. ¿Estamos? Pregunta, ¿el gerente realizará mejoras en el servicio de la ruta 18? Utilice una confianza del 95%. Solución, interpretación. Nuevamente, se ha redactado la interpretación como pregunta, ¿no? Que involucra al problema. ¿El gerente realizará mejoras en el servicio de la ruta 18? Esa es la pregunta. En cuanto a la representación, la variable en estudio, tenemos la opinión acerca de la ruta 18, que es la variable que está aquí en la gráfica de barras. Opinión acerca de la ruta 18. Esa es la variable en estudio. La herramienta estadística, lógicamente aquí utilizaremos un intervalo de confianza para la proporción poblacional, ¿no? Dado que aquí vamos a compararlo con este valor referencial que representa un porcentaje, ¿no? Que en realidad es una proporción, pero en términos porcentuales, ¿no? Aquí obviamente no utilizo intervalo de confianza en la media porque no tendría sentido, no tengo datos, ¿no? Solamente tengo una gráfica de barras y mi variable es cualitativa, así que definitivamente intervalo de confianza en la media no va. En el cálculo, nuestro tamaño de muestra es 500 y la proporción muestral de los que opinaron que el servicio es bueno o muy bueno, ¿no? Sería simplemente sumar 180 más 103, que son los casos favorables o los éxitos entre el tamaño de la muestra, que es 500. Esto nos dará este valor de la proporción muestral. Y luego tengo que hallar el índice de confianza. Para eso tengo que deducir el 1 menos alfa medio, ¿no? Comienzo aquí el nivel de confianza en 95%, o sea, 1 menos alfa, 0,95. Deduciendo alfa medios es 0,025. 1 menos alfa medios es 0,975. Entonces, este Z, para esa probabilidad de 0,975, lo tengo que hallar en la tabla Z. Entonces, para ello me voy a la tabla Z de la normal estándar y voy a buscar esa probabilidad, 0,975, que lo tenemos aquí. Entonces, para esta probabilidad, ¿cuál es su Z? ¿Cuál es su Z? Es 1,96. 1,96. Ese es el valor Z. 1,96. Muy bien, ya tengo todos los datos, entonces yo reemplazaría, ¿no?, en la estructura para el intervalo de confianza de la eh, proporción, ¿no?, poblacional. Aquí, ¿no? Con ello hay el límite inferior y el límite superior, ¿no? En términos porcentuales sería 52,3% a no, 60,9%. Análisis de argumentación. Primero interpretamos el intervalo de confianza, ¿no? Con un nivel de confianza del 95%, la proporción de personas que opinaron bueno o muy bueno y muy bueno, el servicio de la ruta 18 se encuentra en el intervalo que va de 0,523 a 0,609. De aquí observamos que el intervalo ya en términos porcentuales, ¿no?, es mayor al 50%. Pero aquí decía lo siguiente, ¿no? Luis Silva, gerente del área de urbana, realizará, dice, una mejora en el servicio si este porcentaje es menor a 50%.
En este caso, el porcentaje es mayor a 50%, ¿no? Lo cual, la proporción de personas que opinaron bueno y muy bueno, el servicio de la ruta 18 es mayor al 50%, ¿no? Eso quiere decir que al opinar esas personas más del 50%, entonces el gerente no realizará mejoras en el servicio de la ruta 18. Esa sería la decisión del caso. Ahora, ¿cómo obtener el intervalo de confianza para la proporción si quiero utilizar el Recommender? Voy aquí al Recommender. Entonces, ingreso a estadística básica, inferencia estadística, intervalo de confianza. Para una muestra, escojo para la proporción, ¿no? Esto no lo toco para nada, solamente voy a ir llenando aquí primero el nivel de confianza, ¿no? En nuestro ejercicio, el nivel de confianza es del 95%, ¿no? 95% es el nivel de confianza. ¿Ya? Lo que sí me va a pedir aquí son los éxitos. En este caso sería 180 más 103, ¿no? 180 más 103, si hacemos esa suma, ¿ya? Nos va a dar 283. ¿De acuerdo? Esos serían los éxitos. 283, ¿no? El número de personas que opinaron que el servicio es muy bueno o bueno. Y también aquí tengo que escribir el número de fracasos, ¿no? El número de fracasos sería la diferencia. Como 500 es la muestra y 283 es el número de éxitos, entonces los fracasos sería la diferencia, ¿no? 217. Nada más. Aquí no toco para nada, aceptamos. Ahí está, intervalo de confianza. Hallado o calculado con el Recommender. Bueno, aquí también está la ruta, ¿no? Que se ha seguido para este caso. Bien. Nosotros desarrollaremos el siguiente caso que se llama caso financiera raíces. ¿Ya? Caso financiera raíces. El caso financiera raíces tiene el siguiente texto que dice: el administrador de la red de la financiera raíces ha documentado los incidentes relacionados a la caída de los sistemas. Al tomar una muestra aleatoria de los incidentes ocurridos en los últimos meses, ha clasificado la información de la siguiente manera. Bueno, tenemos esta tablita de datos donde la variable obviamente es causas de la caída del sistema, una variable cualitativa. Y sus categorías son los tipos de incidencia que se han presentado, ¿no? Falla en el sistema operativo, errores del aplicativo, falta de capacitación del operador, sobrecarga, hardware, enlaces, ¿no? Son causas de la caída del sistema. Y también tenemos los datos de las frecuencias absolutas, ¿no? Fallas en el sistema operativo, esos se han producido 22 veces. Errores en el aplicativo se ha producido 15 veces, ¿no? Y así sucesivamente. El administrador sospecha que los errores del aplicativo, ¿no? Están mencionando a él, suceden en más del 5% de las veces y por lo tanto se debería llamar a un especialista en informática. El administrador tendrá que llamar al especialista, use un nivel de confianza del 98%. Muy bien, entonces resolvamos ese caso. A ver, interpretación. Aquí obviamente el administrador de red va a tener que tomar una decisión de llamar al especialista en informática o no llamarlo, ¿no? Para requerir sus servicios.
Entonces, redactemos aquí la interpretación como objetivo. ¿No? Determinar si el administrador de red debería llamar al especialista en informática. Bien, en cuanto a la representación, ¿no? Nuestra variable en estudio sería causas de la caída del sistema. Esa es nuestra variable en estudio. Y la herramienta estadística a utilizar es un intervalo de confianza, ¿no? Para la proporción poblacional. Muy bien, cálculo. El tamaño de la muestra es de 107. Y como se está analizando, en el caso, la causa de la caída del sistema que recae en los errores del aplicativo, yo debo calcular la proporción muestral de los errores del aplicativo, ¿no? ¿Cómo lo calculo? Simplemente dividiendo sus éxitos, que serían 15, entre 107. 15 entre 107, bueno, esto nos da un valor, pues, con varios decimales, ¿no? Solamente voy a tomar 4 decimales por referencia, porque tiene más decimales, ¿eh? Pero por referencia solamente 4 decimales voy a tomar. Entonces, ahora yo tengo que hallar el z de 1 menos alfa medios, ¿no? Para eso voy a deducir cuánto es el 1 menos alfa medios. Partiendo del nivel de confianza, 0.98, ¿no? Alfa sería 0.02, alfa medios 0.01 y 1 menos alfa medios sería 0.99. Eso quiere decir que yo debo hallar en la tabla Z el valor Z para 0.99, ¿no? Si me voy a la tabla y busco 0.99, lógicamente no lo voy a poder encontrar de manera exacta, como si encontramos delante, ¿no? 0.975, pero 0.99 no hay. Pero sí, el 0.99 está entre esos dos valores, ¿no? Entre estos dos valores está el 0.99. Entonces, el criterio para hallar el Z de la probabilidad 0.99 al no encontrarse en la tabla de manera exacta, vamos a optar por el criterio de utilizar el Z de la probabilidad más cercana a 0.99. Entonces, para esta probabilidad, su Z es 2.32. Y para esta probabilidad, su Z es 2.39, ¿no? 2.33. Ahí está, ¿no? Para esta probabilidad, su Z es 2.32. Para esta probabilidad, su Z es 2.33. El 0.99 está entre ellos dos. Entonces, lo que se evaluaría sería cuál de las probabilidades está más cercano a 0.99, ¿no? Si el que está al lado izquierdo o el que está al lado derecho. Para eso hay que hacer diferencias, ¿no? Como encontrando las longitudes, ¿ya? Y de acuerdo a eso ya podemos decidirlo, ¿no? Si ustedes realizan esa medición,
van a encontrar que la probabilidad que está al lado derecho de 0,99 es el más cercano a él, ¿no? Esta probabilidad es más cercano a él, a 0,99. Por lo tanto, el z que voy a decidir utilizar es el z de la probabilidad que está cercano, es decir, 2,33. Ese es el criterio que vamos a utilizar, ¿no? El z de la probabilidad más cercana. Bueno, prácticamente tengo todo. Ahora voy a reemplazar, ¿no? Esta es la proporción muestral más menos el z, 2,33, multiplicado por la raíz de la proporción muestral, multiplicado por su complemento, entre el tamaño de la muestra, ¿no? Que en este caso sería 107. Ya, entonces, con él hallaríamos el límite inferior y el límite superior. A ver, lo voy a llevar al Excel. Límite inferior, límite superior. Ya, el límite inferior sería 0,1402 menos 2,33 por la raíz de 0,1402 multiplicado por su complemento, ¿no? Y eso dividido entre 107. Y el límite superior simplemente es con la suma. Aquí en vez de signo menos, le pongo signo más. Y todo es lo mismo, ¿no? Y el superior en términos porcentuales sería 6 puntos en términos porcentuales. Y el otro sería 21,84%. Entonces ya tengo el intervalo de confianza. Ahora voy a interpretar el intervalo. Con un nivel de confianza del 98%, la proporción de los errores en el aplicativo, ¿no?, se encuentra contenido en el intervalo en ese intervalo. Ahora
como me decían aquí, que el administrador sospecha que los errores del aplicativo suceden en más del 5% de las veces, entonces ese intervalo, ¿no?, en términos porcentuales lo comparo con 5%, ¿no? Y si es mayor al 5%, se tendrá que llamar al especialista en informática, si es mayor al 5%, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es mayor al 5%. Entonces decimos, como el intervalo, ¿no?, es mayor al 5%, entonces el administrador de red deberá llamar al especialista en informática. ¿De acuerdo? Este sería prácticamente ya la decisión del caso. Ahora, ¿cómo sería su solución con RCommander? Entonces, en RCommander, abrimos aquí, intervalo de confianza para una muestra para la proporción. Entonces aquí tengo que colocar los éxitos, que en este caso es 15, ¿no?, los éxitos, y los fracasos, que viene a ser la diferencia del tamaño de la muestra, que es 107 menos 15. Eso nos dará 92. El nivel de confianza es de 98%. Entonces aquí le cambio. Ya está. Y aceptamos. Ya está, ¿no? Entonces ese sería la solución con el comando. Muy bien. Entonces, hemos trabajado entonces el intervalo de confianza para la proporción poblacional, ¿no? Que es otra, digamos, otro intervalo de confianza para otro parámetro. Y vamos a finalizar con el intervalo de confianza para la diferencia de medias con muestras independientes. Bueno, si yo quiero comparar dos medias poblacionales, lo puedo hacer mediante el intervalo de confianza, ¿no? Para la diferencia de medias. Para eso tengo que trabajar con esta estructura, ¿no? Para el caso en la cual las varianzas poblacionales son conocidas, ¿no? Para este caso específico, varianzas poblacionales conocidas, ¿no? Para hallar el intervalo tengo que conocer las medias muestrales, los tamaños de las muestras, las varianzas poblacionales van a ser conocidas y el índice de confianza Z de 1 menos alfa medios. Cuando yo construya el intervalo de confianza para la diferencia de medias, ¿no? Lógicamente voy a tener un límite inferior y un límite superior, ¿no? Pero podría tener estos diferentes tipos de intervalo de confianza, es decir,
Me refiero a los signos. Yo puedo tener un intervalo de confianza de diferencia de medias con esta estructura, ¿no? El límite inferior negativo, límite superior negativo. Esta otra puede ser límite inferior negativo, límite superior positivo. O límite inferior positivo, límite superior positivo. Entonces yo puedo tener estos intervalos de confianza, ¿no? Y de aquí se deduce lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un intervalo de confianza donde el límite inferior es negativo y el superior negativo, se deduce que la media de 1 es menor que la media de 2. ¿Y eso por qué? Porque al tener el intervalo de confianza con el signo menos menos, eso quiere decir que a lo largo de este intervalo, las diferencias de la media 1 menos la media 2 siempre van a ser negativos, ¿no? Siempre van a ser negativos. Siempre van a ser negativos. Y lógicamente despejando tendríamos la media de 1 menor que la media de 2. En el caso que tenga el intervalo de confianza con el signo límite inferior negativo y el superior positivo, eso quiere decir que la diferencia de las medias en algún momento será igual a 0, ¿no? Porque en este intervalo está también el 0. En ese caso, despejando, ambas medias serán similares o iguales. El otro caso que se presenta es cuando el límite inferior es positivo y el superior positivo, ¿no? De la forma más más. En este caso, a lo largo de todo este intervalo, la diferencia de media 1 menos media 2 siempre va a ser positivo, mayor que 0, y por lo tanto se deduce aquí que la media de 1 va a ser mayor a la media de 2. Entonces son las deducciones que se obtienen, ¿no? Cuando se hallan los intervalos de confianza y diferencia en medias y se obtienen estos signos, ¿no? Ya, estos signos. Bien. Entonces con eso, fíjense, tenemos este ejercicio de aplicación, pero es una parte teórica. Dice, el siguiente intervalo de confianza estima con una confianza del 99% la diferencia de las ventas promedio de los centros comerciales con mayores ventas A y B. El intervalo de confianza de la diferencia de medias nos da como resultado este intervalo, ¿no? Donde el signo del límite inferior es negativo y el superior también es negativo. O sea, estamos en este caso menos menos, ¿no? Y si estamos en el caso menos menos, se deduce que la media de 1 va a ser menor que la media de 2. En este caso sería que la media de A tiene que ser menor que la media de B, ¿no? Entonces, aquí nos dan opciones para poder elegir. En la opción A dice el centro comercial A vende en promedio más que el B. Esto no sería. El B, el centro comercial B vende en promedio más que el A. Podría ser. El C, el centro comercial A vende en promedio igual que el B. Tampoco podría ser. Son verdaderas B y C, ¿no? Definitivamente, la respuesta correcta sería el B, ¿no? Aquí el centro comercial A en promedio vende más que el B. ¿No? La venta promedio en A tiene que ser menor a la venta promedio en B, ¿no? Y eso se dice aquí, ¿no? El centro comercial B vende en promedio más que el A. Y esa sería la respuesta correcta. En cuanto a la aplicación de un caso, veamos el siguiente caso de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito. Dice, se ha llevado a cabo un estudio para analizar las utilidades mensuales en soles de los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito en dos sucursales, A y B. Para el estudio se han seleccionado dos muestras aleatorias, ¿no? De 10 y 9 clientes respectivamente. El área contable tiene la sospecha que las utilidades que se pagan en la sucursal A superan a la sucursal B.
por lo que tendrían que reformular el sistema de pagos. Asumiendo que las utilidades mensuales tienen distribución normal, el área contable tiene que reformular su sistema de pagos, use un nivel de confianza del 95%. Asuma que las varianzas son homogéneas e iguales a 15.5 soles al cuadrado. Bien, entonces en la interpretación vamos a redactar el problema. Determinar si el área, ¿no?, contable tiene que reformular su sistema de pago. ¿No? Ese sería el problema, ¿no?, que se presenta en el caso. En cuanto a la representación, tenemos las dos variables, las utilidades mensuales en la sucursal A en soles y las utilidades mensuales en la sucursal B en soles. En este caso, nuestra herramienta estadística sería el intervalo de confianza, ¿no?, para la diferencia de medias poblacionales, ¿no?, porque ahí voy a comparar las medias poblacionales, ¿no?, en ambas sucursales. Ya. En el cálculo, primeramente vamos a identificar cuánto es el tamaño de la muestra de A, ¿no? Son 10 datos en A y 9 datos en B, ¿no? Tengo que calcular la media de A y la media de B con los datos de ambas muestras, ¿no? Entonces, esto lo puedo llevar a un Excel y allí poder calcular los valores de la media y de la media y la media de B. Media de A será promedio y la media de B promedio $90.08 y la media de B a ver, voy a trabajar con 4 decimales, 82.056. Ya. Las varianzas poblacionales son iguales, son homogéneas e iguales a 15.5 soles al cuadrado. El nivel de confianza es 95%. 1 menos alfa es 0.95. Alfa medios, 0.025. Y 1 menos alfa medios es 0.975. Por lo tanto, el Z que tengo que hallar es el Z de 1 menos alfa medios, Z de 0.975. Este valor es conocido si lo buscamos en tabla Z, el 0.975 tiene su Z igual a 1.96. Y luego reemplazamos en el intervalo de confianza, ¿no? La diferencia de medias menos el índice de confianza, la raíz cuadrada de las varianzas entre los tamaños de las muestras. Ya, media de A, 90.08, menos media de B, ¿no?, más menos el Z,
1.96 multiplicado por la raíz de la varianza de A, que es 15.5, sobre el tamaño de la muestra de A 10, más varianza de B, que también es 15.5, y sobre su tamaño de muestra, 9. Bien. Entonces, esa es la operación que tengo que realizar. Ya. Lo voy a dar. Es límite inferior 4.479 soles y el superior es 11.569. Entonces, vamos a interpretar el intervalo, ¿no? Decimos, con un nivel de confianza del 95%, la diferencia de las utilidades promedio, las utilidades mensuales promedio, se encuentra contenido en el intervalo que hemos hallado. Decisión, ¿no? Como el intervalo es de la forma más, límite inferior positivo y el límite superior positivo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, no? Si el límite inferior es positivo, superior positivo, estamos en este caso, eso quiere decir que la media de 1, en este caso la media de A, será mayor a la media de B. ¿No? La media de A será mayor a la media de B. Si eso sucede de acuerdo al texto del caso, decía aquí, ¿no? El área contable tiene la sospecha que las utilidades que se pagan en la sucursal A superan a la de B, por lo que se tendría que reformular el sistema de pagos. Efectivamente, se está comprobando esa sospecha. Por lo tanto, el área contable debe reformular su sistema de pagos. Y eso sería ya la decisión final del caso, ¿no? Entonces, de esta manera hemos trabajado el intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales, ¿no? Y obviamente apoyándonos en este análisis de los tipos de intervalos, ¿no? Menos, más, y de acuerdo a eso se deduce qué media es mayor que la otra o menor o son iguales, ¿no? Eso depende obviamente de los signos del límite inferior y el superior. Muy bien, ¿alguna pregunta? Me estaba olvidando lo siguiente, ¿no? Cuando se ingresan los datos al R Commander, el R Commander solamente puede leer datos con punto, ¿ya? No con coma. Si utilizas coma, te va a salir error. Solo es con punto, ¿ya? Solamente utiliza punto o lee punto
los datos en el R Commander, ¿no? Esa es una observación. Bien, entonces, con esto prácticamente ya hemos culminado con los temas correspondientes a esta sesión, ¿ya? Intervalo de confianza en la media proporción y de la diferencia de medias poblacionales. Recuerden que esta semana tiene su aprendizaje, ¿no? Perdón, tarea individual número 4. ¿Ya? Tarea individual número 4. Ya. Otra cosa también, respecto a los grupos, ¿no? Les había mencionado que tienen que conformar su grupo de trabajo. ¿Ya? Solamente hay un grupo. Aquí no hay. Aquí tampoco. 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 Profesor, yo les comentaré a mis compañeros para que lo realicen, no se preocupen. ¿Ya? Sí. Hasta la próxima semana. Si hasta la semana siguiente, día martes, no están completos los grupos, entonces yo completaré los grupos que faltan con los estudiantes, pues, que no tienen grupo. ¿Ya? Entonces le doy plazo hasta el día martes. Ya, profesor, no se preocupe. ¿Ya? Y de paso, un momento, profesor, por favor. De paso, chicos, por favor, completen la encuesta acerca de nuestro profesor, que ya está abierta, creo, lo han habilitado hasta este fin de semana, creo. Si pudieran hacerlo, por favor, les agradecería un montón. Sí, sí, exactamente, como dice su compañera, tienen que hacer esa actividad, ¿no? Porque Calidad Educativa me está enviando, ¿no?, a cada momento un correo indicándome, el profesor, indique a los estudiantes, haga recordar que tienen una encuesta pendiente, ¿no? Y tenemos que llegar a un cierto porcentaje, ¿no? Si no llegamos, es una falta, ¿no? Para la sección, ¿ya? Entonces le pediría, por favor, que completen con esa actividad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, hasta aquí nos quedamos. Como siempre, yo les envío el material que hemos desarrollado el día de hoy para que tengan material de clase y de repaso, pues, ¿no? Nos veremos Llegó a tomar lista, me comentan mis compañeros. no, porque como es, sí, no llegué a tomar lista, se nos ha pasado el tiempo, pero eso no implica, porque cuando yo ingreso a la sesión, marco, ¿no?, la asistencia de todos, así que no se ven perjudicados, no hay ningún problema en ese aspecto, Ya, profesor. ¿ya? Bien, jóvenes, entonces nos veremos la próxima semana, ¿ya? Cualquier consulta, ahí está el AAD, está Cuídese. el mensaje en el aula virtual, ¿ya? Cuídese, Que tengan profesor. una buena semana, nos vemos entonces. Usted también. Hasta luego, nos vemos, chicos.